Buenos, bueno, ya tardes tengan todos ustedes. Híjole, muy contento, con mucho entusiasmo, volvernos a ver. Espero que hayan cerrado el año, iniciado el mejor año que podamos tener para pues, crecernos y prepararnos. Y hoy, por supuesto, tenemos un invitadazo. Bueno, realmente es que su propio nombre, Luis Eduardo Natera Niño de Rivera, pues ya lo dice todo. Bueno, obviamente socio de Natera Consultores, pero yo sí creo y estoy seguro, no solo creo, es el referente que nosotros los fiscalistas siempre tomamos para dominar un tema fiscal y sobre todo un tema de precios de transferencia. Él lo vive con la autoridad, fue administrador central, administración de fiscalización de precios de transferencia de 2007 a 2013, toda la autoridad competente en materia de precios, por supuesto, miembro activo del grupo de trabajo en la OCDE, miembro de varias firmas en las áreas de impuestos, catedrático, articulista. A mí siempre me gusta hablar porque la verdad es que tengo amigos muy exitosos y entonces cuando Luis Eduardo está con nosotros, no solo participa dándonos clases y dándonos sus exposiciones y sus cátedras, sino que además él siempre muy amigablemente, siempre está con nosotros de alguna u otra manera y esta no es la excepción. Por supuesto, profesor, egresado bueno, del ITAM, da todas las materias en tema de impuestos, pero sí estoy seguro de ello, y el tema es espectacular. Yo antes de entrar le voy a tener que hacer una pregunta que luego me hacen a mí, que yo la verdad es que no sé si la conteste, seguramente la contesto mal, eh, por supuesto, eh, pues Luis Eduardo Natera es un referente para nosotros en todo el tema impositivo, en todo el tema tributario y sobre todo para nosotros es una guía en el tema de precios de transferencia. Eh, Así que como consultor independiente y socio de su propia firma, Natera, eh, pues tenemos que iniciar el año de esta manera. Así que bienvenidos a Conversando con Orfe. La verdad es que los extrañamos mucho, pero también dimos espacio para que pudiéramos pues retomar el año con estas ganas que tenemos y iniciamos nuestro conversatorio 208, ya 208. Y bueno, pues tenemos a mi maestro y amigo Luis Eduardo Natera, que está aquí con nosotros. Y yo la primera pregunta que le hago, le digo, oye Luis Eduardo, ¿cuál es el papel o cuál es el rol? ¿Qué? Porque luego me dicen, oye, es como las invitaciones, ¿no? O sea, oye, es que es una invitación y es como que ir a misa, si quieres vas, si no vas. Oye, y luego cuando sale un criterio como materialidad de los servicios, como una efectiva existencia, en un criterio 44, ¿sí? Que por supuesto se publica, eh, y luego me dicen, oye, ¿le hacemos caso? ¿No le hacemos caso? Es un criterio de por parte de la autoridad. Y mi maestro Luis Eduardo, que trabajó ahí, por supuesto, como un referente, como una autoridad, ¿qué ¿cómo es el papel? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se desempeña? Para el SAT, ¿qué implica? Y para el contribuyente, ¿qué implica que te diga, esto es lo que yo opino, no viene en la ley? Ya la ley, por supuesto, nos la vas a platicar, sobre todo en toda la regulación de precios de transferencia, pero este tema de materialidad, que es un concepto jurídico indeterminado y que no nos habíamos encontrado con muchas definiciones, sino con precedentes jurisdiccionales, y que hoy aparece un tema 44 para efectos de la ley de impuestos sobre la renta. Yo sí necesito preguntarle a mi maestro, nos preocupamos, le damos vuelta a la hoja,
Oye, pues mientras no esté en la ley, pero ahora con este nuevo entorno judicial. Así que yo me callo para aprenderle, agradecerle y reconocerle a mi querido amigo y maestro, el maestro Luis Eduardo Natera, que está con nosotros. Y qué mejor que él, créanme. Abrimos el año con broche de oro, de platino, para explicarnos este tema de prestación de servicios, por supuesto, y está obviamente vinculado con precios de transferencia. Bienvenido, mi querido amigo Luis Eduardo Natera, el maestro está aquí con nosotros. Gracias, gracias. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación, mi querido Carlos. Un gusto comenzar este año platicando con todos nuestros amigos de Orfe. Un gustazo y doble gusto. Tomé el tema de materialidad de los servicios y precios de transferencia, pues aprovechando que estás tú aquí, mi querido Carlos, y que eres uno de los principales expositores en este tema, también un referente respecto del tema de materialidad. Entonces dije, pues es una muy buena oportunidad de platicar con todos nuestros amigos de Orfe, tanto Carlos como yo, acerca del tema. Y dentro de lo que tenemos contemplado, vamos a hablar del criterio no vinculativo que nos preocupa y nos debe de preocupar. Respondiendo a tu pregunta de arranque, por supuesto que nos debe de preocupar. Entonces, vamos viendo lo que tenemos, ¿vale? Déjenme compartir con ustedes. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, maestro. Perfecto. Entonces, vamos a platicar el día de hoy acerca del tema de materialidad de los servicios y el análisis de precios de transferencia. ¿Qué relación puede tener y qué elementos nos pueden ayudar al respecto? Pues ya que desde hace varios años, como todos sabemos, pues el tema de la materialidad es algo que va a surgir en cualquier tipo de fiscalización por parte del SAT, ¿vale? Y comenzamos pues hablando un poco del concepto de materialidad, donde, como bien nos acaba de decir Carlos hace unos minutos, es un concepto jurídico indeterminado que pues podemos entenderlo un poco en este contexto, ¿no? Donde hablamos de que es el conjunto de elementos objetivos, soportes documentales e información contemporánea mediante los cuales se puede demostrar que las operaciones se realizaron por el contribuyente. ¿Ok? No hay definición como tal, no hay una disposición que nos dé los requisitos específicos, pero nos queda claro que es uno de los principales elementos que surgen en todo acto de fiscalización actualmente, ¿no? Con cuestionamientos y con requerimientos de información amplios y vastos en cada uno de estos actos de fiscalización que lleva a cabo el SAT. ¿Tú cómo lo has percibido a lo largo de estos últimos años, mi querido Carlos? Sí, pues esta persecución. Fíjate que qué bueno que me preguntas. La verdad es que yo me he esperado más, si bien es cierto, indicadores de riesgo, si bien es cierto, medidas cautelares, si bien es cierto, actos de gestión, si bien es cierto, facultades de comprobación. Si ves el incremento en el listado negro de empresas EFOS, la verdad es que yo no he visto un incremento importante, es decir, ese listado que a partir de que el proveedor aparece en la lista, que es cuando ahí te pones como loco porque van corriendo los 30 días para efectos de materializar los comprobantes en el receptor de ese proveedor. No sé, me parece
que no sé, quiero pensar que este 69B, si bien es cierto, es una norma de procedimiento y, y cuida que los actos no sean ilícitos, simulados o inexistentes. Yo creo que antes de que eso aparezca, he visto más liquidaciones de empresas, sustitución de socios, a lo mejor reestructuraciones, a lo mejor cambios de domicilio fiscal. eh, no sé, yo creo que está infravalorada la norma, mi querido maestro Luis Eduardo. No sé, yo pensé, dije, uy, pues esa lista se va a hacer de cuántos te gusta. Eh, Porque hemos encontrado que la autoridad ejerce esta facultad en el artículo 22 en devoluciones de IVA o en un 42 en facultades de comprobación. Pero en el 69B, donde tiene prácticamente al contribuyente Edo en la raya, pues no sé tú, yo me esperaba, no lo estoy deseando, no lo estoy convocando, pero ese miedo que teníamos de que, hoy ya revisaste la lista, hasta empezaron a vender sistemas o programas para detectar inmediatamente si el proveedor estaba enlistado o no. No sé, esa es a lo mejor una opinión muy informal. Yo no he visto esa inmediatez, esa parte mediática de estar revisando o estar sacando a los proveedores del mercado a través de que carecen de elementos de existencia. Pero yo me apego a mi maestro. Mira, yo creo que sí, sí, efectivamente hay programas de fiscalización por parte del SAT que van encaminados a esta parte y se hicieron, coincido contigo, se hicieron principalmente hace algunos años, ¿no? Cuando empezó a surgir todo este tema del 69B, se dio un auge en aquel momento. Y coincido contigo en que poco a poco ha ido, yo no sé si disminuyendo, pero sí cuando menos se ha ido diluyendo el asunto dentro de las estrategias de fiscalización del SAT. Te diría que está presente en una cantidad muy importante de actos de fiscalización este tema, pero como parte de uno de los diferentes aspectos que nos va a revisar la autoridad. Es decir, no hay un acto específicamente montado en ello, sino forma parte de todo lo que trata de atacar de manera desde diferentes ángulos o diferentes puntos de vista, al igual, mi querido Carlos, que el tema de precios de transferencia, donde cuando hablamos específicamente de grandes contribuyentes, pues yo te diría que ya no hay tampoco acto de fiscalización que no tenga involucrado un tema de precios de transferencia dentro de el objeto de la revisión. Va a aparecer en términos muy generales el tema de precios de transferencia, puesto que el SAT abre estas auditorías con diferentes flancos, tal vez con una estrategia no tan específica y más bien para tirar de alguna manera un disparo con perdigones, más que con una bala de precisión como se hacía hace algunos años, y ha sido una estrategia pues que les está funcionando, ¿no? A ver por dónde tomamos y a dónde llegamos para tener un acto que tenga eficiencia recaudatoria al final de la historia, ¿no? Y uno de los elementos clarísimos es este de la demostración de la materialidad que vamos a tener en todos estos actos de fiscalización y también en las solicitudes de devolución de saldos a favor, ¿no? Bajo los objetivos que tiene muy claros el SAT, donde pueden ser recaudatorios en un principio
y después, sin lugar a dudas, buscando combate a la evasión fiscal, combate a a las prácticas fiscales indebidas, a todo este tipo de situaciones que fueron detectadas y que se hizo mucho énfasis durante algún tiempo dentro del SAT y que últimamente, como les digo, me da la impresión de que se ha diluido un poco en este lo más posible dentro de cada acto de fiscalización, mi querido Carlos. ¿Qué pudiéramos entender? Con este criterio, ¿lo tomamos como criterio o simplemente sobre aviso no hay engaño? Es decir, yo voy a revisar a partir del 1 de octubre del año pasado todas las operaciones de prestación de servicios, sea entre partes relacionadas o partes independientes, no me importa. Voy no solo a pedir un requisito de deducibilidad, como es lo estrictamente indispensable, sino que ahora, antes de que yo confirme la necesidad, la indispensabilidad, simple y sencillamente me tendrás que probar la realidad, la existencia de los servicios, prestación de servicios que realmente acontecieron en las operaciones del contribuyente de manera previa o a priori a la estrictamente indispensabilidad. Es decir, quiero entender que antes de que yo cumpla el primer requisito para hacer deducible la erogación, tengo que acreditar la existencia de la transacción. ¿Es correcto? Sí, yo creo que es correcto, es parte de la estrategia que ha seguido desde hace algunos años el SAT en temas muy específicos, mi querido Carlos, y ahora toca en suerte hacerlo para este tema de la materialidad de los servicios, que de hecho en algún momento del año pasado, si ustedes recuerdan, con algunos proyectos por ahí que estuvieron circulando sin que fuera nunca un tema oficial ni mucho menos, pero sí circularon algunos de ellos. Había una reforma legal en ese sentido dentro de la propia ley del impuesto sobre la renta y bueno, pues al final pareciera que se decantaron más por el tema de el criterio no vinculativo, pensando en una reforma como también ya nos los han advertido dentro del Congreso, que están esperando una reforma más profunda, una reforma tributaria más profunda, y parece que fueron sobre ese punto. Y un poquito más adelante platicamos en qué consiste ese tipo de estrategias por parte del SAT. Pero si nos vamos, regresamos un poquito al tema de materialidad. Como ya lo has explicado tú en varias ocasiones dentro de las charlas en este tema, bueno, pues digamos que una aproximación típica de algunos contribuyentes, pues fue durante mucho tiempo el tratar de comprobar el tema de materialidad, sobre todo en puntos tan complejos como los servicios que son inmateriales y entonces pueden dar lugar a muchas situaciones, el tema de tratar de demostrar con los contratos de prestación de servicios, con los comprobantes fiscales, ahora CFDIs, y con los pagos efectuados, con eso decir, mira, con esto te estoy demostrando la prestación de los servicios, lo cual, pues el SAT desde hace mucho tiempo nos dejó bien claro, ¿no? Que esos son elementos totalmente insuficientes para estos efectos de la materialidad y de ahí empezamos a construir estos temas, ¿no? A lo largo de todos estos aspectos de fiscalización que han sido cada vez abordados de manera más, no sé si llamarle agresiva por parte del SAT, pero al menos más claramente definida, ¿no? Ir haciendo más importante, dándole más relevancia a todo este tema del 69A, de la norma de antiilusión, de muchas cosas que forman toda la estrategia, ¿no?
pidiéndonos la demostración de aspectos de materialidad con situaciones que incluso, yo te diría, la propia autoridad no tiene del todo definidos. Yo te diría, tiene como una especie de, sí, listado o guía de lo que pide, pero lo pide de manera muy genérica para que luego lo vaya aterrizando el propio contribuyente, y es parte de la complejidad que se puede percibir dentro de un acto de fiscalización, ¿no? Y nos van a pedir elementos como identifícame cada uno de los servicios que te están prestando, dame toda la visibilidad de los procesos que se llevan a cabo para la prestación de esos servicios y de los controles que tú llevas con los cuales me puedas demostrar esa prestación de servicios, lo cual va encaminado, como tenemos aquí en la lámina, si ustedes se dan cuenta, va encaminado ahí a un punto que estoy resaltando que habla de actividad. Lo que está buscando la autoridad es, dime qué actividad está realizándose dentro de esta prestación de servicios, dentro de este esquema de materialidad. Lo cual además me vas a tener que sustentar con documentación contable, documentación legal de diversa índole y documentación comercial que nos dé el sentido de esa prestación de servicios, que nos lleve a entender que esos servicios que se debe demostrar su realización además tienen un fin específico y que es acorde con la operación propia de las empresas. Nos piden también acreditar la infraestructura suficiente del prestador de los servicios, un poco también de la mano con este tema de me tienes que convencer de que hay una actividad por parte del prestador, y para que haya una actividad que pueda ser evidente, pues la infraestructura con la que lleva a cabo esas actividades, pues es un punto toral, ¿no? Esto viene, no nos sorprende, no nos sorprende mucho, viene de experiencias, muchas experiencias que se han tenido en materia de fiscalización a nivel internacional, que luego poco a poco han ido bajando al ámbito nacional y que resulta importante. Nos van a pedir el otro extremo también de la situación, solicitándonos entregables de los servicios recibidos, que expliquemos, una vez que tenemos todos estos elementos a disposición de la autoridad, que con todos esos elementos hagamos una explicación suficiente y razonable de la estricta indispensabilidad de los servicios, enfocándolos hacia el beneficio que va a generar cada uno de esos servicios para el contribuyente, de tal manera o de tal magnitud que se considere estrictamente indispensable el recibir dichos servicios. Y es aquí donde podemos conectar el tema, mi querido Carlos, con la documentación comprobatoria en materia de precios de transferencia, con el análisis de precios de transferencia sobre los servicios, el famoso estudio de precios de transferencia de operaciones celebradas con partes relacionadas, que pueden ser nacionales o pueden ser extranjeras. Uy, sería qué mejor prueba. Yo creo que ayuda, o sea, cuando tú tienes una adecuada documentación de precios de transferencia, vas a tener o deberías de tener elementos de origen que te ayuden a sustentar todo este tema de materialidad. Déjame ahondar un poquito en este concepto. Cuando hablamos de los análisis de precios de transferencia en materia de servicios, las guías de precios de transferencia, mi querido Carlos, nos dan cierta luz de lo que debemos llevar a cabo, el análisis inicial que debemos llevar a cabo, y que a veces dentro de los estudios se tiene muy ligerito
o incluso se tiene olvidado, no se le toma demasiado en cuenta y se enfoca el asunto en la parte de la valoración, se enfoca el análisis en la parte de la valoración, lo cual es muy común en muchas partidas, vaya, al final de la historia, el tema de precios de transferencia, pues es llevar a cabo una ficción de valor para tratar de demostrar que se está operando bajo condiciones de mercado en las operaciones celebradas con las partes relacionadas. Entonces, tiene sentido el pensar en un principio que la parte más importante es la parte donde llegamos justamente a ese análisis de valoración. Sin embargo, en el caso de los servicios, las guías de la OCDE hacen énfasis en una primera etapa de análisis sobre lo que debemos considerar como servicios. Antes de pasar a la parte de valoración, hay que hacer, yo te diría, déjame bautizarlo de esta manera, hay que hacer una parte de validación de los servicios, ¿ok? Para lo cual nos dice, lo primero que nos da es si no es tal cual una definición, nos da una conceptualización genérica de lo que debemos entender. Y nos dice que cuando hablamos de servicios controlados, es decir, prestados dentro de un grupo empresarial, ya sea nacional o multinacional, estos servicios deben incluir cualquier actividad que sea realizada por un miembro de dicho grupo, que va a ser el prestador del servicio, y esa actividad debe generar un beneficio para uno o para varios integrantes de dicho grupo, que van a ser los prestatarios de los servicios y deben ser los beneficiarios. Estas actividades realizadas por ciertos integrantes del grupo deben acabar beneficiando a los que reciben dichos servicios para estar acorde con este elemento, con esta conceptualización de los servicios que tienen las guías de la OCDE. Y de ahí, pues podemos derivar los dos elementos básicos en este análisis inicial de validación de los servicios, ¿no? Donde debemos cerciorarnos de que debe realizarse una actividad efectivamente por el prestador del servicio. Y cuando hace rato en las láminas hablábamos de el tema de materialidad en términos generales, mi querido Carlos, por eso hice énfasis en el tema de se busca una actividad, y eso también lo debemos tener claramente documentado en el análisis de precios. Y por otra parte, debe generarse un beneficio para quien recibe dichos servicios, y eso va totalmente ligado, como podemos entender, con el tema de la estricta indispensabilidad de los servicios. Entonces, este va a ser un punto de contacto totalmente relevante entre el tema de materialidad y el tema del análisis de precios de transferencia. Hijo, qué ¿Okay? interesante está. Es que mira, porque ahora el auditor que está dictaminando la empresa está preocupado si él en sus pruebas selectivas, en su rol de auditor, tiene que revisar la materialidad de la prestación de servicios. El auditor dice, oye, pues ahora con este criterio, me parece que yo tendría que verificar la materialidad en el tema de la prestación de servicios de acuerdo a este criterio. Claro, por supuesto. Ahora, este Eso es a lo que está estudio, orillándolos el SAT, ¿no? exacto, este estudio, o inclusive el auditor certificado o inscrito, el contador público inscrito, cuando haga el dictamen, pues va a tener que meterse a preguntar todos estos temas. Preguntas, o sea, es que está increíble esto, porque yo podría hacer un estudio de precios de transferencia sin haber acreditado o validado que efectivamente se llevó a cabo la actividad.
mi querido Luis Eduardo? Eso es lo que nos piden las guías. Nos dicen, primero, vamos a hacer una validación de esos servicios, de la existencia y de la razonabilidad para considerarlo como un servicio, mi querido Carlos. Y entonces nos empieza a La decir, autoridad fiscal, y yo te hablo porque tú fuiste, ¿tomaría en cuenta o válido o aceptaría el dictamen de precios de transferencia como un elemento, como una prueba de que los servicios se prestaron? yo te diría como un elemento sí, y las pruebas, bueno, ya van a formar parte o van a estar incluidas dentro de los defense files que van a tener los contribuyentes que sustentan todos estos temas de materialidad, todo este tema de precios de transferencia, pero el análisis debe estar sustentado en ello, por supuesto, en un principio. ¿Ok? Cuando hablamos de actividad, como pueden ver en esta lámina, estamos hablando de realización de funciones, de asumir Uf, riesgos, del uso de bienes tangibles o intangibles por parte del prestador de los servicios, de que se demuestre la capacidad y conocimiento de quien presta dichos servicios, de la accesibilidad que puede tener el prestatario de cualquier recurso o propiedad que se requiera para el aprovechamiento de los servicios e incluso llegar hasta temas de obligaciones de no hacer, ¿no? En este tipo de acuerdos de no competencia, cosas ya muy particulares, pero como pueden ver, pues esto es el análisis funcional que se debe llevar a cabo dentro del estudio de precios de transferencia, que debe ser específico y detallado en el tema de los servicios, más que en otros puntos. No quiere decir que en los otros lo dejemos de lado, pero sí hay un especial énfasis en las guías para estos supuestos. Por el otro lado, mi querido qué, Carlos, qué interesante. del lado del beneficio, se busca que se demuestre en esta primera etapa de validación que la actividad que se está demostrando, que se está analizando con el cuidado necesario, verificando su existencia, que esta actividad es la que genera un beneficio, ¿ok? Y debe resultar en un incremento en el valor económico o comercial que se identifique con la actividad realizada y que eso lleve a tener una mejor posición comercial por parte del prestatario de dichos servicios. ¿Ok? Y vamos a tener que hacer un juicio cuando estemos haciendo estos análisis de precios de transferencia para verificar si resulta de tal manera necesario el servicio que si una parte independiente en circunstancias comparables a las que se están presentando entre partes relacionadas, estaría dispuesta a pagarle a un tercero por la realización de esas actividades, lo cual, bueno, pues te da un parámetro claro de mercado, ¿ok? O que si no se llevara a cabo así, el prestatario tendría que realizar por cuenta propia las mismas actividades o actividades cuando menos similares, lo cual otra vez va enfocada a lo que aquí en México apuntamos como estricta indispensabilidad, que pues va a estar en este caso muy de la mano con el cumplimiento del principio de arm's length, de valor de mercado. ¿Ok? Híjole, es que, a ver, ya sé que la obligación del estudio es entre partes relacionadas. Claro. Ya sé que nuestro anexo 9 es de alguna manera también relacionadas nacionales y extranjeras. Eh, en este, yo podría hacer un estudio de precios de transferencia aunque hubiera partes independientes, no relacionadas. No sería como tal un estudio de precios de transferencia. Puedes hacer
un análisis similar, mi querido Carlos, de validación para obtener ciertas conclusiones que luego te van a servir como sustento para el estudio de precios de transferencia. Y pues ahí lo agarras en la mano justamente para tu defense files de materialidad, que es justamente el planteamiento que estamos haciendo hoy, ¿no? Claro, o sea, estamos hablando de decirle, bueno, vamos a partir de que la operación existe. Exacto, es lo que te piden las Obviamente. guías, te Ah, dicen, cerciórate sí, de sí, que sí, o esta sea, transacción es la existe. primera pregunta que le decimos al empresario, al contribuyente. Oye, ¿sí fue real o no? Porque si no fue real, pues no vamos a documentar lo que no existe. Exactamente. Ahora, el Pero problema aunque lo no lo creas, mi pudiéramos querido resolver. Carlos, a veces se le da poco peso a esa parte y se asume como si eso ya fuera inútil o innecesario el establecer esta primera validación. Es que el estudio de precios de transferencia servirá para efectos de deducibilidad de la partida, de la erogación, para cumplir con una obligación que tenemos los contribuyentes, y además pudiéramos utilizar ese estudio para soportar de alguna manera acreditar o proporcionar o cumplir con una verificación de elementos de materialidad entre partes independientes, ¿sí? Sería parte de esos elementos, Claro, efectivamente. si es que la autoridad, yo diría, adelantarnos a que el SAT me pida, yo te diría, mira, aquí está el estudio para que tú cheques los valores de mercado, pero que además esta información nos sirve para partes independientes para verificar la efectiva realización. Digo, está muy interesante porque entonces el estudio de precios es la antesala o es el punto de partida para Es un resolver punto de estos partida. temas de evidencia y de soporte, mi querido Luis Eduardo. Efectivamente, el análisis funcional que hagamos para efectos del estudio de precios de transferencia, sustentado con la documentación que está detrás de ello, pues nos va a permitir alcanzar esos dos, te diría, puntos que busca la materialidad, ¿no? Que es la efectiva realización de los servicios y acreditar la estricta indispensabilidad de los mismos a través de estos dos elementos que las guías llaman de otra manera, pero van al mismo punto, ¿no? Que son actividades y beneficios generados. Y de hecho, las propias guías, mi querido Carlos, para efectos de este test de validación que se tiene que hacer, nos hablan de ciertos rubros que no podríamos llegar a considerar como servicios para efectos de un análisis de precios de transferencia y que tenemos que hacerlo antes de entrar en los temas de valoración como tal. Si no llegas a acreditar esto, pues ya no tiene sentido que pases a la valoración. Y serían, no me vayas a considerar de ninguna manera como servicios actividades propias del accionista, donde aquí el tema es que se llevan a cabo ciertas actividades que vas a poder demostrar que hay una actividad por el prestador del servicio, pero lo que no vas a poder demostrar es que el prestatario recibe un beneficio, sino que el beneficio es para el propio prestador del servicio. Y ahí, pues choca el concepto, ya no pasa la prueba de la risa, te diría. Híjole. ¿Ok? O los servicios duplicados. Oye, ¿por qué te voy a permitir deducir un servicio que ya estás recibiendo por otra parte a nivel local y lo quieres duplicar con un servicio por una parte relacionada extranjera o al revés? ¿Ok? Pero pues no tiene ningún sentido, no es estrictamente indispensable que deduzcas servicios duplicados. ¿Ok? O O que sea, existan. como me decía un cliente, nadie Sí, paga de más y nadie paga por nada, claro, exactamente. ¿Ok? ¿no? O rubros que representan beneficios remotos o incidentales, donde
pues, oye, no tiene mucho sentido que tú cargues cantidades por servicios cuando en realidad pues, no hiciste nada específicamente que pueda estar, va a estar ligado con algún beneficio, pero va a estar ligado de manera indirecta, de tal manera que un independiente no estaría dispuesto a pagar por ese tipo de actividades. Oye, de rebote me toca algún beneficio, pero no era tu propósito y no actuaste para beneficiarme a mí. No tengo por qué pagarte nada, ¿ok? O, por último, beneficios Claro. pasivos por asociación, ¿no? Que son aquellos beneficios que se tienen por meramente formar parte del grupo, pero donde no puedes demostrar que hay una actividad, ¿ok? Oye, a mí por ejemplo, voy a tramitar un crédito y me va a beneficiar para que me otorguen el crédito el que yo forme parte de un grupo multinacional importante, pero nadie realizó ninguna actividad para ayudarme. Es el mero hecho de formar parte de esta entidad como grupo empresarial. Entonces, no califica como un servicio. Entonces, es todo un procedimiento, mi querido Carlos, de validación de lo que debemos entender como servicios y va al punto toral, ¿no? A actividades y a estricta indispensabilidad, a materialidad y a estricta indispensabilidad. Digo, es que le acabas de dar el clavo porque a partir de que fue real, entonces este tema de evidencia, soporte y sustancia me parece que se puede resolver. O sea, no estamos concluyendo, por supuesto, porque, híjole, Cuando menos se puede pero por plantear, lo mi querido menos Carlos. una de las principales recomendaciones de falta de documentación que la autoridad requiere o solicita, pues yo creo que una de las recomendaciones que pudiéramos dar ahorita a los contribuyentes es, oye, hazte estudio de precio de transferencia en toda la prestación de servicios, que obviamente es una obligación fiscal, pero apóyate de ese estudio de precio de transferencia entre partes independientes para acreditar la materialidad. Fíjate. Es justamente el tema que debemos tener en cuenta y darle la relevancia necesaria a esos análisis de precios de transferencia sobre servicios, me quedo Carlos. Y ya luego que pasamos esa parte de validación, entonces ya podemos pasar o ya nos preocupamos de los temas de valuación. ¿Sí? Lo cual pues ya va a ser una parte técnicamente relevante, técnicamente detallada, pero es una segunda etapa que ya va al tema core de precios de transferencia, pero antes ya nos ocupamos de esa otra parte. Que sería el punto de llegada, de alguna manera. Ya, o sea, Exactamente. utilizamos lo anterior para cumplir con el efecto, con el tema de la efectiva existencia y luego vemos, obviamente, a partir de que hay partes relacionadas, de acuerdo a la definición, Claro. si se cumplieron valores de mercado. Exactamente. Que eso, ese ya es, ese, digamos que el propósito último Que de un estudio sería de el transferencia, objetivo, claro, que el sería, objetivo. pero la antesala, o sea, es decir, el proceso de llegada está muy interesante para efectos de materialidad. Claro. Exactamente. En el caso de servicios, es un tema muy particular. Y de igual manera lo tendríamos, me quedo Carlos, aunque de eso podríamos hablar en otra ocasión, también desde, o más bien en el tema de los intangibles. Es algo que comparten los dos temas por obvias razones, ¿no? Claro, o sea, el criterio me da para efectos de prestación de servicios, pero pues si ya lo voy a hacer, mejor
incorporo el tema de la intangibilidad, que es la que me va a costar mucho más trabajo, no para el tema del valor de mercado, sino para el tema material, claro. Eh, perdón, exactamente. Perdón, aquí estoy teniendo algún Ahora, problema. el estudio de precios también incorpora transacciones de tangibles, ¿verdad, Luis Eduardo? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Ahora, estamos abordando el tema de servicios, pues por el Claro, reciente claro, criterio no por la vinculativo. complejidad, por la complejidad. Exactamente. Entonces, como vemos aquí en esta lámina, el análisis de precios, como bien comentabas, mi querido Carlos, va a ser un punto de partida. Con la prueba de actividad y la prueba de beneficios, a través de o mediante el análisis funcional, pues vamos a tener soporte, una parte del soporte de los aspectos de materialidad y de estricta indispensabilidad, que son elementos ya absolutamente comunes en cualquier acto de fiscalización por parte del SAT, mi querido Carlos. ¿Y Pregunta, te la tengo que hacer. cómo no? Y la autoridad se va a sentir atendida si yo le entrego. Obviamente atendida no porque es obligación entregar el estudio, pero el soporte del estudio se sentirá que atendida recíprocamente, o sea, ¿será suficiente o te va a decir, déjame revisar otras informaciones? Yo te diría que la autoridad fiscal siempre te va a decir, déjame revisar otras cosas y acuérdate que nos mandan unos requerimientos de información enormes y pues en muchos casos absurdos. Sí. Ellos siempre van a estar en ese punto de partida. Pero lo importante que tenemos aquí respecto del criterio 44 del impuesto sobre la renta, el no vinculativo, mi querido Carlos, es justamente que el que debe apoyarse en todo esto es el dictaminador, que es el que se va a ver afectado, como ya lo comentaste tú previamente, con este criterio no vinculativo. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que hace o por qué el SAT tiene la estrategia de llevar esto a un criterio no vinculativo? Bueno, pues es porque en los términos del Código Fiscal de la Federación, cuando existe un criterio no vinculativo respecto de algún tema, en este caso la materialidad de los servicios, el dictaminador queda obligado a revelar en su dictamen dentro de las situaciones que debe revelar, dentro de los aspectos que debe revelar, es si el contribuyente cumplió o acató estos criterios no vinculativos o si no los acató y tiene además la obligación de indicarle al SAT cuál es el efecto que tiene ese hecho de no haber acatado o no haber seguido lo que indica el criterio no vinculativo. Entonces, va a ser, ahí va es donde el contador público inscrito va a poder sustentar su trabajo de poder llegar a las conclusiones que deba llegar o al menos tener elementos para sustentar las conclusiones a las que llegue dentro de su proceso de auditoría. Y ya con ello, bueno, pues la autoridad, basándose en la opinión del contador público inscrito, bueno, pues podrá llevar a cabo a desempeñar todo su planeación de auditoría para ver si amerita entrar más a detalle. Claro, sabemos que ya desde 2022, pues ya no es obligatorio el seguir una secuencial, ¿no? Pero sin embargo,
dentro del análisis de riesgo, dentro del procedimiento de análisis de riesgo, la autoridad fiscal sigue tomando en cuenta la auditoría externa que se genera, ya sea obligatoria o voluntaria en materia fiscal. Entonces, va a ser, sin lugar a dudas, un escalón que deberá ser cubierto dentro de esta percepción de riesgo que llevará a la programación o no de actos de fiscalización en su labor diaria. En tu opinión, que el SAT tiene la autoridad recaudatoria o no fiscalizadora, tiene la obligación de aplicar, de exigir el criterio? Yo creo que lo va a hacer en la medida que identifique, mi querido Carlos, servicios que el SAT ya tiene detectados, ¿no? Como riesgosos o como generadores de aspectos BEPS. Yo creo que la idea en principio es generar justamente esta labor que tal vez no ha visto demasiado, no ha visto suficiente dentro de la labor que llevan a cabo los dictaminadores. Y pues con esto los orilla a tener que profundizar en estas cuestiones. Claro, imagínate si los auditores tuvieran esto a detalle por cada uno de los criterios no vinculativos, sería una locura. Pero claramente tienen que poner el foco, tienen también que hacer su planeación de riesgo de auditoría, las firmas, para ver si se está ubicando el contribuyente en algunas transacciones riesgosas en cuanto a servicios y poner la atención debida para satisfacer estos requerimientos por parte del SAT, ¿no? Y además, si además lo ligamos con otros reportes que se generan, como las declaraciones informativas de diferentes índoles, la declaración de operaciones relevantes, los esquemas reportables. Bueno, pues todo ello ya va siendo parte de toda la estrategia que en los últimos años ha estado buscando implementar el SAT, ¿no? Donde cada vez hay más piezas para completar el rompecabezas que realmente pueda darle mucho punch a este trabajo por parte del SAT, ¿no, mi estimado Carlos? Híjole, entonces, a ver, te tengo que hacer otra pregunta ya para que me des tus magníficas conclusiones. Todos los servicios que nosotros les damos a nuestros clientes y que nos pagan igual y que nos pagan esto y que nos pagan consulta y que nos pagan, tendríamos que documentar que efectivamente llevamos a cabo esa prestación de servicios para todos nuestros clientes, por si se da, ¿sí? El caso en que la autoridad revise lo que me pagaron al despacho Natera, al despacho Orozco Felgueres, de los servicios que nos proporcionó, la autoridad puede llegar a decir, demuéstrame que el servicio lo recibiste de Claro. todas esas asesorías de partes independientes y deja decirte, de partes relacionadas, o sea, los servicios intragrupo. Claro, por supuesto que hay que documentar todo ello y por eso es muy importante, mi querido Carlos, establecer políticas dentro de la empresa para propiciar esa documentación, que ya dependerá de la cuantía de la partida, de la relevancia o de la complejidad que tenga, pues le irás dando ahí matices. En algunos harás un esfuerzo más considerable que en otro, mayor que en otros casos, pero debes de partir de contar con esa información, con una información cuando menos mínima, con una documentación mínima, con un procedimiento mínimo para poder afrontar este tipo de situaciones
y las partidas que resulten relevantes, bueno, pues tendrás que hacer un esfuerzo acorde con la relevancia de las mismas, ¿no? Sí, por supuesto. Y en materia de materialidad, de estricta indispensabilidad, de criterios no vinculativos, de, como ya decíamos también, de esquemas reportables. Vaya, es un trabajo brutal de beneficiarios controladores, mi querido Carlos. Hay muchísimo, muchísimo que nos exigen las disposiciones fiscales actualmente, que va a estar relacionado siempre y tenemos que preocuparnos porque todas esas piezas del rompecabezas nos acaben contando la misma historia, porque si no te preocupas por esa parte, puede que si no haces bien una parte de la chamba, eh, puedas dar lugar a malos entendidos y eso puede detonar actos de fiscalización que pueden ser muy complejos, que pueden ser, puede tener la autoridad una visión de incumplimiento o de planeaciones fiscales agresivas o de simulaciones por parte de los contribuyentes. Entonces, no es de ninguna manera deseable dar esta imagen equivocada a las autoridades fiscales como para que se nos vengan encima, ¿no? Hay que trazar de tal manera todo este tipo de actividades con sus diferentes aristas para que todo sea congruente y sea consistente dentro de la documentación de la empresa, incluyendo precios de transferencia, por supuesto. Que se vuelve mucho más importante. O sea, Por supuesto. yo me quedo con esa conclusión, ¿eh? O sea, todavía me encuentro muchas empresas que no hacen este tipo de estudios. O sea, Claro, por supuesto. no lo hacen. O sea, y no lo hacen, no solo perderían la deducibilidad, sino que ahora, ¿sí? Déjame pensar en alto por mi ignorancia, pero al hablar en algunos foros en los que hemos participado, en donde se aprobó el artículo 19 de la prisión preventiva oficiosa, en donde el comprobante queda como falso al no ser falso, bueno, pues pudiéramos a lo mejor pensar que si nosotros no manejamos un concepto real o no verificamos con lo que tú estás diciendo, con tu expertise, y la autoridad empieza a aplicar el criterio y empieza a ver que los servicios no están realmente prestados, aunque el comprobante diga otra cosa. Claro, por Puede supuesto. ser no un comprobante falso como quedó, pero una operación inexistente, y entonces la autoridad a lo mejor lo puede meter ahí en ese tema de prisión preventiva oficiosa al tratar de, por supuesto, meterse con el contribuyente de tal manera decirle que está haciendo, por supuesto, pues temas defraudatorios. Por supuesto, va a tener todos los elementos, mi querido Carlos, como para ver o como para decir, oye, pues dependiendo de cada situación o de cada contribuyente, pues yo tengo aquí los elementos como para solo afectarlo con una no deducibilidad o como para ir elevando la temperatura de la consecuencia hasta llegar a cosas tan graves Claro. como lo que estás mencionando, temas de índole penal. Sí. Imagínate, No me imagínate. estoy curando el salud, ni estamos comprando una póliza de seguro, no, pero me parece que es un área de oportunidad donde decirle al dueño de la empresa, oye, tienes que meterte al tema de precios de transferencia. O sea, este estudio, no obstante es obligatorio, nos puede servir para esto, para esto, para esto, para esto. O sea, me Claro, parece que hoy toma mucha relevancia este tema de estudio de precios de transferencia o simple y sencillamente no a través del estudio, sino que como ya lo has comentado tú magistralmente, pues todo el tema de la verificación y de la validación y del análisis no solo funcional, sino de activos, riesgos y funciones, que me todo, parece que si eso no existe, pues no va a haber Dios Padre que diga que la operación existió y por lo tanto la autoridad la va a catalogar o como no deducible o como falsa o como
simulada o como inexistente o como ilícita. Exactamente, mi querido Carlos. Yo te digo, como bien comentas, ya es una obligación contar con el estudio de precios de transferencia. Pues ya que tenemos esa obligación, hay que cerciorarnos de que esté elaborado de manera correcta y completa y sustentarnos en ello para apoyar otros distintos temas que hagan, como les decía yo hace unos minutos, que hagan un cumplimiento, que nos lleven a tener un cumplimiento coherente, consistente y completo de las obligaciones fiscales. Wow. Entonces, dentro del papel, del paper, del checklist, del escritorio de los accionistas o de las personas encargadas de la toma de decisiones en materia fiscal, tiene que estar este tema, sí o sí. Y me parece que hoy ya no tenemos para dónde irnos, pero hoy tenemos esta posibilidad. Me parece que también tenemos esta área de oportunidad estratégica en donde hemos a lo mejor infravalorado o desestimado que hoy de alguna manera pudiéramos sacarle ese provecho con los expertos. Y qué mejor que ahora sí que con el mejor, Luis Eduardo Natera, que estuvo aquí con nosotros. Humbertito, tenemos ahí su reconocimiento, ya no necesita muchos porque ya tienen todos, pero pues siempre decirle gracias que nos dé esto. Ha sido, no pudimos iniciar mejor el año que con esta plática, mi querido Luis Eduardo. Allá hay un pequeñito reconocimiento, pero pues el maestro Luis Eduardo Natera, pues es de casa, él manda, él ordena, él hace lo que él quiera aquí en la comunidad Orfe, es nuestro referente en precios de transferencia. Así que gracias, mi querido Luis Eduardo, gracias. Al Gracias. contrario, muchas gracias por la No tengo invitación, mi querido palabras, Carlos. pero muchísimas gracias. La verdad es que nos dejas muy, muy inquietos, pero positivamente. Así que vamos a ocuparnos del tema y nos vemos en la próxima emisión, el próximo miércoles. Gracias a todos. Estuvo con nosotros, créanme, el maestro Luis Eduardo Natera. No hay mejor en el tema. Gracias. Chao. Hasta luego.